El primer paso que realizamos fue obtener las frecuencias de cada audio a través de MATLAB. A continuación voy a explicar cada línea del código. La primera línea es para cargar el audio en una variable que llamamos audio. Aquí dentro de los paréntesis vamos a poner el nombre de cada archivo que está en .wav, el audio de cada uno de los integrantes. La siguiente línea es la frecuencia de muestreo. La línea 3 es para calcular el número de muestras que contiene el audio y lo guardamos en la variable L. La línea 4 es para calcular la transformada de Fourier en función de la potencia 2. La línea 5 es para calcular la transformada de Fourier rápida con el audio y el número de muestras que queremos que haga la variable nfft. La línea 6 es el eje de coordenadas que va desde la frecuencia 0 hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Y por último, la línea 7 es para generar la gráfica. A continuación se mostrará la frecuencia de cada integrante del equipo. Comenzamos con la integrante Andrea. Podemos observar que su frecuencia es de 404.9 Hz. Continuamos con la frecuencia de Fernanda y obtenemos que es de 258.7 Hz. Continuamos con la frecuencia de Alan y obtenemos que es de 128.4 Hz. Por último, obtenemos mi frecuencia, que es de 199.4 Hz. Para la parte del diseño en Filter Lab, lo que hicimos fue ir a filtro, diseñarlo. Utilizamos en este caso un pasabajas de Butterworth. En orden 8, lo forzamos a que fuera orden 8 y vas a pasar una frecuencia de 150 con Salenkey. Entonces aceptamos y se nos genera esta gráfica. El circuito que utilizamos fue el siguiente. De acuerdo al filtro obtenido en FilterLab, se obtiene el filtro ya con las características que nosotros requerimos. En este caso, indicamos que la frecuencia de corte sea en 150. Esto quiere decir que va a dejar pasar solo las bajas frecuencias antes del 150. Por lo tanto, se simula el filtro en el programa de Proteus y si nosotros obtenemos una señal senoidal a la entrada, podemos ver que coincide con el diagrama de Bode que se obtuvo en FilterLab. Y bueno, ya obteniendo el filtro diseñado y haciendo las pruebas correspondientes con una señal senoidal que es perfecta, lleva a cabo ahora el diseño de nuestro micrófono Electret, donde se simula con un generador de audio en Proteus, el cual se le va añadiendo a cada audio en formato .wav y se le va asignando de acuerdo al audio de cada integrante del equipo. Y bueno, al obtener ya la señal generada del audio, se pasa por una fase de preamplificación. En este caso, nosotros utilizamos un amplificador inversor, el cual nos permite que al llegar la señal, como la señal de audio es muy pequeña, nosotros la preamplificamos para que ésta pueda entrar hacia el filtro. Bien, ya entrando al filtro, va a solamente dejar pasar a aquellas frecuencias bajas. En este caso, en el del compañero Alan, que fue la frecuencia obtenida más baja. Una vez que ya haya filtrado la señal, nosotros ponemos una fase de conversión a onda cuadrada, ya que a la salida de nuestro filtro obtenemos una señal parecida a una senoidal, pero aún así nosotros no nos sirve en un análisis. Por lo tanto, se pasa por una parte
por una fase donde convierte la señal a una señal cuadrada. A continuación se explica la siguiente parte del circuito, que es la conversión de la señal senoidal que obtenemos de la salida del filtro a una señal cuadrada a partir de este circuito, el cual está compuesto de 2 diodos y una resistencia y que pasan a través de un op-amp del tipo 741. La señal cuadrada que obtenemos de este circuito va a ser negativa, por lo cual vamos a crear un amplificador y además un inversor de señal para que el voltaje que obtengamos sea positivo. El amplificador es importante porque la señal que obtenemos del filtro es muy baja, entonces es por eso que es necesario. La última parte es un LED, es el circuito del LED, el cual solamente va a funcionar cuando tenga un voltaje arriba de 5 volts. A través de la ayuda de un osciloscopio vamos a poder ver la señal que viene de la salida del electret, la señal que viene de la salida del filtro, que va a ser una señal cuadrada, la señal que viene después de el conversor de senoidal a cuadrada, y por último vamos a obtener la señal amplificada después del filtro de amplificación inversor. Como podemos observar, vamos a tener 3 entradas de audio. La voz de mía va a ser la voz de Andrea y va a ser la voz de Alan, que es la que queremos que active este sistema. Entonces, como podemos observar, la voz de Alan ya está conectada. Procedemos a realizar la simulación y a correrla. Podemos observar que la señal amarilla es la que viene salida del electret. Aún presenta gran cantidad de ruido y presenta armónicos. La señal azul es la señal que se obtiene a partir del filtro pasabajas. La señal rosa es la que se obtiene a partir del conversor senoidal a señal cuadrada, y por último la señal que se obtiene al amplificar la señal cuadrada e invertirla. Como podemos ver, funciona de la manera correcta y de la manera esperada. Ahora vamos a observar el funcionamiento del LED. Ahora, como vamos a poder observar, esta es la simulación para el compañero Alan. Podemos ver que el LED enciende al momento de que se percibe la voz. Entonces, conforme va apareciendo la señal que hace referencia a su voz, a su misma frecuencia, vamos a ver cómo el LED comienza a parpadear. En algunos casos en los cuales la voz es más consistente, vamos a observar que el LED se queda encendido más tiempo, mientras en las que apenas habla, el LED se va a apagar. Ahora el siguiente ejemplo es cuando está conectada la voz de otra compañera, que sería la mía. Como podemos observar, está conectada al electret y tenemos el mismo proceso del inicio. Aquí se muestra la respuesta del osciloscopio ante esta nueva frecuencia. Entonces corremos el programa y como podemos ver, en el caso anterior de Alan, el LED al momento de que iniciaba la grabación aparecía encendido. Ahora falta que se muestre las señales en el osciloscopio. Como podemos ver, además, la señal que tenemos del osciloscopio es mucho más grande
y la salida del filtro es muy pequeña. Vamos a tener una pequeña salida en el momento de la señal cuadrada, porque como se mencionó antes, estábamos trabajando con un amplificador, pero el voltaje que se obtiene no es el suficiente como para que se pueda encender el LED. Entonces es por eso que el LED no se está encendiendo. Podemos ver que la señal salida del Electret aún está variando demasiado y tiene demasiado ruido, y como podemos también observar, la frecuencia es más alta porque las voces es más aguda. Por último tenemos el ejemplo de nuestra compañera Andy, la cual es la que marcó la frecuencia más alta. Como podemos ver, está conectada a la entrada del Electret. A continuación se muestra la salida en el osciloscopio. Igual, en este caso procedemos a iniciar la simulación. Y como podemos ver, de igual manera, a diferencia de nuestro compañero Alan, el LED sigue apagado, por lo que tampoco es la frecuencia requerida para que pueda funcionar. Podemos observar en el osciloscopio que la frecuencia de su voz es mucho más alta a comparación de nuestro compañero Alan. La frecuencia de salida del filtro igual, aunque es muy pequeña, se puede mostrar, pero como lo mencioné anteriormente, al momento de que se hace la conversión a la señal cuadrada, igual, como no estábamos hablando con una... A continuación se muestra la simulación para nuestra compañera Andrea, en la cual su frecuencia de voz fue la más alta. Como podemos observar, al correr la simulación, el LED no se encendió, por lo que tampoco es la frecuencia con la que estamos trabajando. Podemos observar en la primera señal, que es la señal amarilla, que es la señal que se obtiene del Electret, tenemos una frecuencia más alta. Pero a la salida del filtro tenemos una señal muy pequeña de milivolts. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta señal no es la que hace funcionar al filtro, por lo cual este filtro los tiende a mandar a cero. Como no es un filtro exacto o muy preciso, aún tenemos una pequeña variación de voltaje. Esto provoca que se siga generando la señal cuadrada, porque como lo vimos anteriormente, en amplificadores, entonces vamos a tener una señal cuadrada de salida debido a que se está amplificando, aunque sea muy pequeño este voltaje, se está amplificando. De igual manera vamos a tener una señal inversora porque se volvió a amplificar, además de que se invirtió esta señal, pero esto no hace que el circuito de LED funcione, porque no está alcanzando el voltaje de 5 volts que es necesario para que este LED, el circuito de LED, pueda prender el LED.